Si hubieras hecho algo importante con tu vida, no tendría que dar explicaciones sobre ti delante de la gente. Mi suegra lo dijo sin mirarme, mientras me pasaba el pan en la mesa. Había 23 personas sentadas esa noche. El hermano de mi esposo soltó una risa ahogada detrás de su copa. Mi hijo Mateo bajó la mirada hacia su plato como si de pronto los guisantes fueran lo más urgente del mundo. Mi suegro levantó su vaso de vino fingiendo que no había escuchado nada. Y entonces Carmen, mi suegra, añadió la frase que llevaba años perfeccionando. No está hecha para sostener una familia. En algún lugar de la casa vibró un teléfono. No era el mío. Era el suyo. Y antes de que terminara la noche, esa vibración iba a romper en pedazos la historia que ella había construido sobre mí. Pero esto no empezó en esa mesa. Empezó con lluvia golpeando el parabrisas de mi coche, con un pasillo de hospital que olía a lejía y café recalentado, y con una decisión que me costó mucho más que el orgullo. Mi nombre es Laura Castillo. Tengo 43 años. Hace 6 años yo no era el fracaso silencioso que mi suegra describía en las cenas familiares. Trabajaba como coordinadora de logística en una empresa de transporte en las afueras de Valencia. No llevaba trajes elegantes. Llevaba botas cómodas y un chaleco reflectante. Supervisaba rutas nocturnas, organizaba equipos y resolvía problemas antes de que los clientes se dieran cuenta de que existían. Ganaba lo suficiente para pagar la hipoteca, para cubrir las clases de fútbol de Mateo, para financiar las cenas donde Carmen me presentaba como la que ayuda un poco en casa. Lo decía con una sonrisa que parecía amable, si no prestabas demasiada atención. Yo cumplía. Trabajaba. Aportaba. La llamada llegó un miércoles a las 2:14 de la madrugada. Recuerdo la hora exacta porque acababa de girarme en la cama cuando el móvil iluminó la mesilla. Número desconocido. Estuve a punto de ignorarlo. ¿Señora Castillo? Preguntó una voz al otro lado. Llamamos del Hospital General de Valencia. Su padre ha sido ingresado hace una hora. Mi padre, Andrés, vivía solo en un pequeño piso en Torrent, a 20 minutos de nuestra casa. Siempre fue terco. Te crié sola después de que tu madre muriera, decía. Sé cambiar una bombilla y llenar una nevera. Esa noche se había desplomado en la cocina. Un pequeño ictus, dijo el médico más tarde. Pequeño. Como si esa palabra hiciera que el miedo fuera menos real. Yo ya estaba vestida antes de que la enfermera terminara de hablar. Se lo dije a mi esposo, Daniel. Se incorporó en la cama, el cabello desordenado, pero no parecía asustado. Parecía molesto. Mañana vienen los Ferrer a cenar, murmuró. Mi madre lleva semanas organizándolo. Mi padre está en urgencias. Daniel suspiró. No fue un suspiro de preocupación. Fue un suspiro de inconveniencia. Llama a tu hermano. No tengo hermano. Él no respondió. Solo se dejó caer de nuevo sobre la almohada, dándome la espalda. Y esa fue la noche en que entendí algo que tardaría años en aceptar. Mi valor en esa familia siempre dependería de cuánto no molestara a los planes de otros. Avísame de cualquier cambio, murmuró Daniel antes de volver a cubrirse con la sábana. El trayecto hasta el hospital duró 40 minutos bajo una lluvia espesa que borraba las luces de la ciudad. Sujeté el volante con tanta fuerza que los nudillos se me quedaron blancos. Cuando entré en la habitación, mi padre parecía más pequeño. Eso es lo que nunca se olvida. No los monitores. No el suero. Sino lo diminuta que puede verse una persona fuerte en una cama de hospital con las sábanas demasiado tensas. Tenía el habla arrastrada. El brazo izquierdo apenas respondía. Pero sus ojos estaban despiertos. ¿Viniste?, susurró. Claro que vine. No sabía que durante los siguientes 6 años esa frase me acompañaría como un eco. Viniste. El neurólogo explicó el plan de rehabilitación. Fisioterapia 3 veces por semana. Terapia ocupacional. Alguien debía acompañarlo al menos durante varios meses. El seguro cubriría una parte. No suficiente. Mientras el médico hablaba, yo ya estaba haciendo cálculos en mi cabeza. Tendría que reducir horas. Tal vez aceptar un puesto más bajo temporalmente. No dudé. Hay decisiones que no se toman con estrategia. Se toman con instinto. A la mañana siguiente le dije a Daniel que había solicitado un horario reducido para ayudar en la recuperación de mi padre. Se quedó en silencio. No era un silencio de sorpresa. Era un silencio frío. De cálculo. ¿Y cuánto tiempo piensas hacer eso?, preguntó. Unos meses, quizás 6. Cruzó los brazos. Vas a arruinar tu carrera por esto.
Es temporal. Me miró como si acabara de confesar un delito. ¿Tienes idea de lo que va a pensar la gente? Que no soportaste la presión. Es mi padre. Y yo soy tu familia. Lo dijo como si fuera una competencia. Esa noche, en la cena con los Ferrer, hizo un comentario entre risas. Laura está en una pequeña pausa profesional, dijo sonriendo. Fase de reflexión de los 40. Rieron educadamente. Yo no la corregí. Me repetí que era temporal. 6 semanas después, mi jefe me llamó a su despacho. Recortes. Presupuesto. Necesitaban a alguien a tiempo completo. Acepté un puesto inferior. Mi salario bajó casi a la mitad. Los comentarios cambiaron de tono. En las comidas familiares, el hermano de Daniel preguntaba: ¿qué tal la jubilación anticipada? Carmen empezó a usar una frase nueva. Laura está redefiniéndose. Como si yo fuera una adolescente perdida. Lo que nadie veía eran las mañanas a las 5:30 ayudando a mi padre a volver a sostener una cuchara. Cómo apretaba los dientes durante los ejercicios. Los 380 euros mensuales que faltaban para cubrir su medicación y que yo pagaba sin decir nada. No hablaba de eso. No por vergüenza, sino porque cada vez que intentaba explicarlo, Carmen intervenía con voz suave. No hagamos un drama de todo. Como si estuviera tapando un escándalo. Y poco a poco, durante meses que se convirtieron en años, la narrativa se solidificó. Laura no sabe sostener un hogar. Laura perdió ambición. Laura se conforma con poco. Cuando mi hijo Mateo cumplió 17, lo sentí en la forma en que me presentaba. Ella es mi madre. Y nada más. Sin detalles. Sin orgullo. Un domingo por la noche, después de otra cena incómoda, yo estaba lavando los platos mientras Daniel revisaba su teléfono. Si te esforzaras más, dijo sin mirarme, no estaríamos en esta situación. ¿Qué situación? Por fin levantó la vista. La de tener que explicarte. Explícame. Fue la primera vez que lo dijo así. 6 años después, esa frase se convertiría en un veredicto frente a 23 personas. Pero esa noche, con el agua corriendo por mis muñecas y el zumbido del refrigerador llenando el silencio, entendí algo más. Yo no quería aplausos. Quería recuperar el control de mi propia historia. Y todavía no sabía cuánto me iba a costar hacerlo. Y entonces, y jamás imaginé que un día, en medio de una cena familiar, el teléfono de Carmen vibraría, y toda la sala empezaría a mirarme diferente. La primera vez que escuché que alguien me llamaba fracaso no fue mi esposo. Fue mi hijo. No me lo dijo a la cara. Se lo dijo a un amigo en la entrada de la casa, sin saber que yo estaba detrás de la puerta del garaje entreabierta. Mi abuela es la que realmente organiza todo, dijo Mateo encogiéndose de hombros. Mi madre, bueno, está por ahí. No inútil. No desempleada. Solo, decorado con pulso. No lo confronté. Entré de nuevo en casa y me aseguré de que mi padre hubiera tomado la medicación de la tarde. Ese era el patrón en aquellos años. Tragar. Seguir. No había espacio para el ego cuando alguien dependía de ti para volver a levantarse. Pero lo que nadie entendía es que yo no estaba perdida. Estaba sosteniendo. Después de dejar mi puesto fijo, empecé a trabajar por contratos cortos. Inspecciones logísticas, revisiones técnicas en almacenes industriales a las 2 de la madrugada, lugares que olían a polvo y combustible. El dinero era irregular. Pero los horarios me permitían llevar a mi padre a terapia 3 mañanas por semana. Su progreso era lento. Dolorosamente lento. Se sentaba al borde de la cama, mandíbula tensa, intentando levantar el brazo 1 centímetro más que el día anterior. Algunas mañanas me miraba y decía: no tienes que hacer esto. Sí, tengo que hacerlo. Y lo decía en serio. Daniel veía los ingresos más pequeños en la cuenta. Lo que no veía eran las noches. Después de volver de casa de mi padre, cuando todos dormían, me sentaba en la mesa de la cocina. Esa mesa se convirtió en mi segundo trabajo. Todo empezó con algo que noté en uno de los almacenes donde trabajaba por contrato. La planificación de mantenimiento era un caos. Reaccionaban a las averías en vez de prevenirlas. Yo llevaba más de 15 años en logística. Conocía los patrones, los errores repetidos, las pérdidas invisibles. Así que creé una hoja de cálculo. Luego otra mejor. Después empecé a aprender herramientas básicas de automatización para optimizar informes. Nada espectacular. Solo lo suficiente para ahorrar horas perdidas. El gerente del almacén me pidió una copia. Luego otro centro.
Después alguien en Zaragoza llamó porque había oído hablar del sistema. No lo llamé empresa. Aún no. Era solo algo que construía en silencio a las 11:30 de la noche, con café recalentado y el sonido de lavavajillas de fondo. Daniel pasaba a veces por la cocina. ¿Sigues jugando con eso? Decía. No estoy jugando. Negaba con la cabeza. Laura, necesitas un plan real. No discutía. Porque el plan real que él quería ya me había costado una vez demasiado. 2 años después del ictus de mi padre, una empresa regional de logística me ofreció un puesto fijo como directora operativa. Mejor salario. Beneficios. Estabilidad. No se lo conté a Daniel enseguida. No por ocultarlo. Sino porque no quería escuchar cómo lo desarmaba antes de que fuera real. La carta de oferta llegó un jueves. El viernes por la mañana, Recursos Humanos me llamó. Señora Castillo, dijo la mujer con tono cuidadoso, hemos recibido información preocupante sobre su disponibilidad a largo plazo. Sentí el frío subir por el pecho. ¿Información de quién? Hubo una pausa. Un familiar expresó dudas sobre sus obligaciones personales y su capacidad para comprometerse completamente. No necesitaba que dijera más. Solo una persona lo sabía. Esa noche enfrenté a Daniel. No lo negó de inmediato. Me miró durante mucho tiempo. Luego dijo. Intentaba protegernos. ¿De qué? De que vuelvas a fallar. La palabra quedó flotando entre nosotros. Si aceptas algo que no puedes manejar, nos afecta a todos. ¿Les dijiste que no podía comprometerme? No puedes, respondió con calma. Tu padre siempre será tu prioridad. Lo dijo plano. Frío. Como si fuera una acusación. Y en ese momento entendí algo más peligroso que cualquier insulto. No temían que fracasara. Temían que tuviera éxito sin necesitar su permiso. Esa noche dormí en el sofá. No porque estuviéramos gritando, sino porque necesitaba pensar. A la mañana siguiente tomé una decisión. No fue dramática. No fue ruidosa. Fue un cambio silencioso. Si la visibilidad podía usarse en mi contra, entonces construiría sin ella. Registré una empresa bajo mi segundo apellido. Castillo Gestión Operativa. Sin redes sociales. Sin anuncios. Sin discursos inspiradores. Solo contratos. El primer año trabajé con 4 centros de distribución pequeños en la Comunidad Valenciana. Iba personalmente a cada uno, me sentaba con los encargados de turno, reorganizaba sus planes de mantenimiento preventivo y creaba sistemas que reducían horas extra y averías de emergencia. Ingresos ese año, 68.000 euros. No parecía impresionante. Pero duplicaba lo que había ganado como contratista. Reinvertí todo. El segundo año el boca a boca hizo el trabajo. No fue marketing. Fueron jefes de almacén hablando en sus descansos. Llama a Laura, decían. Ella ordena el caos. Los ingresos subieron a 240.000 euros. Contraté a una asistente remota para coordinar informes y agenda. Daniel notó los depósitos más altos, pero asumió que eran contratos aislados. Por fin te estás estabilizando, decía con media sonrisa. ¿Ves lo que pasa cuando te esfuerzas? Esforzarme. No tenía idea de que llevaba años haciéndolo. En las cenas familiares nada cambió. Carmen seguía haciendo comentarios ambiguos. Laura asesora aquí y allá, es flexible. Flexible. Como si eso significara prescindible. No la corregía. No porque estuviera de acuerdo. Sino porque estaba construyendo algo demasiado delicado para exponerlo. Para el tercer año, Castillo Gestión Operativa tenía clientes en 4 comunidades autónomas, centros logísticos, plantas medianas de producción y una cadena regional de supermercados. Ingresos, 1,4 millones de euros. Yo seguía conduciendo el mismo coche. Seguía usando las mismas botas. Pagué en silencio la deuda médica restante de mi padre. Reducí significativamente la hipoteca. Nunca expliqué el origen exacto. Y aún así, en las cenas, Carmen se reclinaba y decía. Si yo no la hubiera presionado, todavía estaría perdida. Perdida. La verdad era que estaba de pie sobre un terreno que yo misma había construido. Ella simplemente no había mirado hacia abajo todavía. Pero pronto lo haría. Porque en menos de un año, un fondo de inversión de Madrid llamaría para hablar de adquirir una participación mayoritaria. Y el artículo anunciándolo saldría publicado la misma noche que Carmen planeaba la cena familiar más grande hasta ese momento. Pero eso todavía no lo sabíamos. Ni ella. Ni yo. La primera vez que escuché el nombre de mi empresa en tono corporativo pensé que hablaban de otra persona. Señora Castillo,
Llevamos 18 meses analizando su crecimiento. Eso dijo el representante de Valmont Capital por teléfono un martes por la mañana. No, Laura. No la nuera que no sabía sostener una familia. Señora Castillo. Castillo era el apellido que había usado al registrar la empresa porque sonaba neutro. Difícil de sabotear. Estamos interesados en una inversión estratégica, continuó. Posiblemente una adquisición mayoritaria, dependiendo de la valoración. Estaba sentada en mi coche en el aparcamiento de una fábrica en las afueras de Zaragoza. Aún tenía grasa en las manos por revisar una línea hidráulica. ¿Valoración? Pregunté. Según nuestro análisis preliminar, estaríamos hablando de una horquilla entre 28 y 33 millones de euros. El mundo se volvió pequeño y ruidoso al mismo tiempo. Como estar demasiado cerca de un tren en movimiento. Creo que se han equivocado de empresa, respondí automáticamente. Una risa suave al otro lado. No nos hemos equivocado. La llamada duró 45 minutos. Al terminar, ya teníamos un acuerdo de confidencialidad firmado y una reunión en Madrid programada. No grité. No llamé a nadie. Me quedé en el coche observando el vapor que subía del asfalto. 6 años de ser mencionada pero no escuchada me habían enseñado a desconfiar de las buenas noticias. El éxito, en mi experiencia, atraía interferencias. Así que no dije nada. Ni a Daniel. Ni a Mateo. Ni siquiera a mi padre. El proceso de auditoría comenzó en silencio. Los analistas pidieron estados financieros, contratos, métricas operativas. Meticulosos. Precisos. Y mientras tanto, en casa, yo seguía siendo la mujer a la que había que explicar. A los analistas de Valmont Capital no les importaba mi historia familiar. Les importaban los números. Tasas de retención. Reducción de costes. Crecimiento sostenible. Eso se sentía limpio. Por primera vez en años, me evaluaban por resultados y no por relatos. La primera reunión presencial fue en la planta 22 de un edificio de cristal con vistas al puerto de Barcelona. Llevaba el mismo blazer azul marino que había comprado en rebajas 5 años atrás. Aún me quedaba bien. 3 socios estaban sentados frente a mí. 2 hombres y una mujer. Serenos. Metódicos. Su crecimiento ha sido disciplinado, dijo la mujer mientras revisaba el dossier. Sin expansiones innecesarias. Sin contrataciones por ego. Casi sonrío ante esa frase. Sin ego. Si hubieran visto mi mesa familiar, habrían añadido una nota al pie. Hablamos de escalabilidad, integración, visión a largo plazo. ¿Qué quiere usted?, preguntó uno de ellos. Que los sistemas funcionen sin caos, respondí. Los almacenes no necesitan héroes. Necesitan fiabilidad. La mujer asintió. ¿Y usted? ¿Quiere protagonismo? Estoy cómoda trabajando en segundo plano. No era humildad. Era costumbre. A comienzos del verano teníamos un acuerdo preliminar. Adquisición mayoritaria por 36 millones de euros. Yo conservaría una participación minoritaria y seguiría 2 años como directora operativa. Firmé los documentos iniciales en una sala que olía a madera pulida y café caro. Mis manos estaban firmes. Lo que más me sorprendió no fue la cifra. Fue la ausencia de euforia. No me sentía victoriosa. Me sentía visible. El anuncio oficial saldría tras el cierre. El equipo de comunicación redactó la nota de prensa. Una revista económica regional ya quería hacer un reportaje. ¿Desea avisar a su familia antes de la publicación?, preguntó la coordinadora por correo. Me quedé mirando esa línea mucho tiempo. ¿Avisar? Imaginé a Carmen inclinándose en la mesa. Si no la hubiera presionado. Imaginé a Daniel diciendo que su exigencia me había impulsado. Imaginé cómo convertirían mi logro en una consecuencia de ellos. Escribí una sola frase. No es necesario aviso previo. La fecha de cierre quedó fijada para el 14 de octubre. La gran cena anual de Carmen también era el 14 de octubre. No lo planeé. Cuando lo noté, me quedé sentada en la cocina dejando que la coincidencia cayera como polvo. Si lo contaba antes, lo reescribirían. Esta vez, la verdad llegaría sin filtro. 3 noches antes del cierre, mi padre notó algo distinto. Estábamos en su salón. La luz del atardecer entraba entre las persianas. «Estás más callada de lo normal», dijo. «Eso es curioso», respondí. «Llevo años siendo callada». Sonrió. «Esto es diferente». Dudé. «Puede que venda la empresa». Sus cejas se elevaron. ¿Puede? Está casi cerrado. Me miró largo rato. Luego dijo algo que no olvidaré. «Asegúrate de no hacerlo para demostrar nada». Tragué saliva. No lo hago por eso. Demostrarle cosas a la gente equivocada es un trabajo a tiempo completo.
El 14 de octubre regresé de Madrid con los documentos firmados en el maletín y una transferencia en proceso. 36 millones de euros. Paré en un área de descanso y me senté mirando los árboles que empezaban a tornarse rojizos. Pensé que sentiría reivindicación. Sentí estabilidad. Como si hubiera llevado un peso tanto tiempo que ya no recordaba cómo era estar erguida. Esa tarde Daniel me escribió. No llegues tarde. Todos vienen a las 18. Todos. Carmen. El hermano. Vecinos. Amigos que ella quería impresionar. Más de 20 testigos para la historia que pensaba contar. Conduje el resto del camino en silencio. A las 17:43, mientras giraba hacia nuestra calle, mi teléfono vibró. Notificación de correo. Asunto: Castillo gestión operativa adquirida por Valmont Capital por 36 millones de euros. El artículo ya estaba publicado. Las alertas también. Aparqué. Apagué el motor. Dentro de esa casa, Carmen aún creía que sostenía la narrativa. En menos de 20 minutos, su teléfono vibraría. Y esta vez, la sala no se reiría. A las 17:58 crucé la puerta con el maletín en la mano. La casa olía a pollo al romero y ajo asado. A Carmen le gustaba que sus cenas olieran caras. Creía que el aroma podía lograr lo que las palabras a veces no conseguían: imponer silencio. Por fin, dijo desde la cocina. Por fin, dijo Carmen desde la cocina sin girarse. Y cuidado con ensuciar el suelo. La prometida de Sergio viene de blanco. Dejé las llaves sobre la consola. La noche comenzó como siempre. Copas tintineando. Música suave, esa lista cuidadosamente elegida que Carmen repetía cada otoño para demostrar buen gusto. Sonrisas medidas. Comentarios calculados. Me moví por la sala saludando. Laura, dijo mi suegro apretándome el hombro. ¿Y el trabajo? Antes de que pudiera responder, Carmen apareció a su lado. Está asesorando, dijo ligera. Se mantiene ocupada. Ocupada. Esa palabra había reemplazado sostener. Sentí el peso del maletín junto a mis pies. 36 millones en acuerdos firmados. Años de hojas de cálculo a medianoche. Cientos de naves industriales. Miles de decisiones silenciosas. Y yo, ocupada. A las 18:30 en punto nos sentamos. 22 personas alrededor de la mesa extendida, cubierta con un mantel crema perfectamente planchado. Carmen adoraba los detalles. Los detalles le daban control. Durante media hora todo fue trivial. Inmuebles, universidades, coches nuevos. Hasta que, como siempre, la conversación giró hacia el dinero. Sergio se reclinó. Entonces, Laura, ¿sigues con tu proyectito? Risas suaves. Antes de que hablara, Carmen intervino. Es más una pasión que otra cosa, dijo con elegancia. Ella es feliz cuando experimenta. Experimenta. La miré directamente. Dirijo una consultora de gestión operativa, dije con calma. ¿Para quién? Preguntó Sergio. Clientes pequeños, respondió Carmen rápidamente. Es flexible. Flexible. La palabra flotó en el aire. Mateo habló entonces. La abuela es quien mantiene todo estable, dijo. Ella es el verdadero pilar. No era crueldad. Era repetición. Absorbió la versión que escuchó durante años. Mi suegro murmuró. Laura trabajó noches enteras durante 3 años. Carmen le lanzó una mirada. No romantizamos, dijo con dulzura. Todos trabajamos duro. Levantó la copa. Pero si quieres proveer de verdad, no te escondes detrás de la flexibilidad. Esconderse. Esa era nueva. Sergio sonrió. Vamos, Carmen. Laura solo va despacio. Más risas. Mis manos estaban tranquilas sobre la mesa. A las 18:58, Carmen inclinó ligeramente la cabeza y pronunció la frase que llevaba años perfeccionando. Si hubieras hecho algo con tu vida, no tendría que explicarte a la gente. Un silencio más denso se extendió. Luego añadió. Simplemente no está hecha para sostener una familia. Y entonces, su teléfono vibró. Un sonido corto. Seco. Carmen frunció el ceño y miró la pantalla. Otra vibración. Y otra. La sonrisa comenzó a desaparecer. ¿Qué pasa?, preguntó Sergio. Carmen abrió el correo. Sus ojos se movieron rápido. Luego más lento. Luego se quedaron quietos. ¿Carmen?, insistió alguien. Ella levantó la vista hacia mí.
Por primera vez en años. No había superioridad. Había desconcierto. El silencio ya no era elegante. Era incómodo. Mi propio teléfono vibró también. Notificación de prensa económica. Castillo Gestión Operativa adquirida por Valmont Capital por 36 millones de euros. Alguien al final de la mesa susurró. ¿Es tu empresa? Mateo me miró. Mamá, ¿eso eres tú? Me levanté con calma. Sí. No levanté la voz. No miré a Carmen. Miré a mi hijo. Nunca estuve escondiéndome. Estaba construyendo. Nadie rió. Sergio tomó su móvil. Mi suegro ya estaba leyendo la noticia. Carmen seguía inmóvil. No necesitaba que me explicaras, añadí suavemente. Solo necesitaba tiempo. Cerré el maletín. Mañana por la mañana se hace oficial. Seguiremos operando bajo la nueva estructura. Yo continúo como directora. Me acomodé la chaqueta. Y por cierto, la hipoteca está liquidada. Un murmullo recorrió la mesa. Carmen intentó hablar. Pero no encontró palabras. Durante 6 años, la narrativa fue suya. En menos de 60 segundos, dejó de serlo. Mateo bajó la mirada. Lo siento, murmuró. Me acerqué y le toqué el hombro. Aprendiste lo que escuchaste. No lo que viste. Miré a Carmen una última vez. No había triunfo en mí. Solo claridad. Nunca necesité que me empujaras, dije con serenidad. Solo necesitaba que dejaras de interponerte. Tomé mi abrigo. Disfruten la cena. Caminé hacia la puerta. Detrás de mí no hubo risas. No hubo burlas. Solo silencio. El tipo de silencio que llega cuando la verdad entra en la habitación sin pedir permiso. Esa noche no grité. No celebré. No discutí. Simplemente dejé de permitir que otros narraran mi vida. Y por primera vez en años, no estaba ocupada. Estaba libre.